Hola Julián, buenos días, ¿cómo estás? Hola Oscar, buenos días. Muy bien, ¿y tú? También muy bien, muchas gracias. Oye, qué Qué gusto bueno. tenerte aquí en este sábado en la mañanita, tempranito, para platicar sobre este tema que vamos a tener hoy para todos nuestros amigos casados. Sí, 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 gracias a Dios que nos da la oportunidad otra vez de compartir aquí nuevamente. Y bueno, pues otro tema interesante, ¿no? Que nos va a tocar aquí platicar y de alguna manera vivir, ¿no? La parte de la experiencia. Vamos a aventarnos otra plática filosófica. No, no es cierto. Exacto, vamos a resolver el mundo en 5 minutos. 5 minutos. Sí, muy bien. Oye, no, déjame, tengo una pregunta. Este, ¿No te has dado cuenta de que cuando estás tú en tu casa, pues, o llevas la quincena, o compras un regalo para tu esposa, o llevas algo para tus hijos, cómo te sientes? Pues me siento satisfecho, ¿no? O sea, porque de alguna manera como que dices, bueno, o sea, es para mi casa, lo estoy compartiendo con mi esposa, lo estoy compartiendo con mi familia, y como que te sientes satisfecho, ¿no? O sea, de alguna manera sientes que dentro de tu núcleo familiar, pues no va a hacer falta nada. Esto- di- a mí eso me pasa, ¿no? O sea, llego los sabaditos, cruzo la puerta y ya sabes, ¿no? A saltar el chivo, ¿verdad? Así es. Ok. Y en el lado opuesto, no sé si tú has enfrentado alguna vez una experiencia así, pero ¿qué sientes, o más bien, qué sentiste o qué sentirías si llegaras a tu casa con las manos vacías? ¿Cómo te sentirías? Ay, joder, pues mira, ya me ha pasado, ¿eh? En alguna ocasión me pasó y no, hombre, o sea, me sentía súper mal, ¿eh? O sea, para mí fue vivir una experiencia que yo creo que no se la desearías a nadie, ¿no? O sea, el pensar que pues tú eres el hombre de la casa y eres el proveedor y de alguna manera no estás cumpliendo o no estás generando lo necesario para que en tu núcleo familiar tengas lo indispensable, híjole, o sea, es, es terrible, es desesperante. Es Sí. correcto. Fíjate que te hago estas preguntas, Julián, porque precisamente el día de hoy vamos a hablar de un tema que es así candente para los hombres, ¿no? Es un tema muy sensitivo, que es el ser proveedores en nuestra casa. El tema se llama Un buen proveedor y más. Pero ¿qué te parece si Okay. antes de seguirle con la conversación nos ponemos en manos de Dios para que nos ilumine, para que podamos tener podamos compartir bien este tema con nuestros amigos que nos están viendo, y que el mensaje que transmitamos pues sea lo que Él quiere, ¿no? Que se transmita. Muy bien, entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos el día de hoy. Ilumínanos a través de tu Espíritu Santo. Pon las palabras que debamos usar en nuestra boca y ayúdanos a abrir los oídos de las personas que nos van a escuchar, para que este tema, que es muy, muy sensitivo para los hombres, sea bien transmitido y obviamente sea bien recibido por nuestros compañeros, nuestros amigos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y por intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces, continuamos, Julián. A darle. Es precisamente por el hecho de que los hombres
hemos sido diseñados o sea, como parte de la especie, hemos sido diseñados para ser proveedores. Y si lo pensamos bien, desde el inicio de la humanidad, desde que el hombre es hombre, el hombre siempre fue proveedor, siempre salió a cazar para llevar el sustento a la comunidad, a la familia, ¿no? El núcleo familiar, que eran pues, tribus de pocas personas en aquel tiempo. Estoy hablando más o menos de la prehistoria, por poner una referencia. Mientras que la mujer era recolectora. Ella buscaba el fruto de los árboles y se encargaba de cuidar a los hijos que eran muy difíciles en aquel tiempo. O sea, la mortalidad infantil era muy, muy grande, por lo tanto, pues era crucial que la mujer se quedara con los hijos y el hombre saliera a cazar. Entonces, cuando el hombre llegaba sin la presa, o sea, sin haber cazado nada, pues significaba no comer, significaba quedarse con hambre, ¿no? Y eso ha subsistido, o sea, por, digamos, más de 20,000 años y hasta la fecha. Lo que pasa es de que la presa o el sustento que se lleva al núcleo familiar se ha transformado, pues, por cómo ha evolucionado la humanidad. Entonces, ahora ya no llegamos con un venado, ya no llegamos con un montón de conejos para comer, por ejemplo, o ya no llegamos con un mamut. Ahora llegamos pues con la tarjeta de crédito. Ahora llegamos con dinero físico o dinero virtual, y eso es lo que proveemos, y eso significa que la familia coma o no coma. Entonces, esa es la razón de por qué nos sentimos, como comentábamos ahorita al principio. Y es bien importante que manejemos este tema porque, de hecho, hay muchos hombres ahorita, en este momento, en esta época que nos está tocando vivir, en este momento histórico, que ya no proveen para sus casas. Por ejemplo, yo recuerdo a alguien que decía, yo chambeo, yo llevo el chivo a mi casa y que mi vieja se haga bolas, ¿verdad? Y dices, órale, pues está bien, pero ¿es suficiente? Fíjate que ahorita que estaba haciendo esa reflexión precisamente cómo eran las comunidades pues ancestrales, de alguna manera hago una observación, porque era obvio que en aquel momento seguramente nadie les dijo, tú te toca proveer, o sea, ya era como algo natural, ¿no? Es decir, se daba de forma, a lo mejor no consciente, sino, pues yo creo que viendo, partiendo desde el punto de vista del físico, ¿no? Es decir, el hombre es más fuerte, el hombre es más hábil, el hombre es más esto, entonces por ende, y inconscientemente salía, como dices tú, a recolectar, a cazar, iba por el chivo y de alguna manera se fue desarrollando así a lo largo de nuestra historia, ¿no? Entonces, ahorita que tocas esa parte, me parece como que muy interesante porque, pues, ahorita nos podemos preguntar, oye, ¿y quién nos mandó a que fuéramos nosotros los proveedores, no? Entonces, pues ya de entrada, pues nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que ahorita vamos a comentar. Exacto. Fíjate que eso que comentas es bien interesante porque, de hecho, si nosotros comparamos hombres con mujeres, en promedio, los hombres somos más grandes, nuestra masa muscular es mayor, así es. Nuestra estructura ósea es más resistente. Así es. Y no solo eso, sino también nuestra forma de pensar es completamente diferente. Nosotros somos más arriesgados, somos más dados al riesgo, o sea, a asumir ciertos riesgos, mientras que la mujer es más bien por su propia seguridad, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo, en una conversación que tuvimos una vez unos amigos y yo,
yo le preguntaba a una de mis amigas, ¿no? Porque ella hablaba mucho del empoderamiento de la mujer. Y yo digo, sí, cierto, o sea, hoy la mujer está empoderada. Pero aún con todo ese empoderamiento, yo les ponía un escenario y les decía, imagínense ustedes, o sea, van con su esposo en la calle y de repente sale alguien con una pistola porque los va a asaltar y ya se dieron cuenta ustedes que los va a asaltar. ¿Qué haces? Y ella decía, no, pues yo me pongo atrás de mi esposo, o sea, me cubro con mi esposo. Le digo, ¿y tu esposo qué hace? Dice, pues intentará luchar. Y eso es precisamente la gran diferencia, porque no solamente se trata de que trabajes o no trabajes y de que ganes dinero o no ganes dinero, sino cuál es desde lo más profundo de tu ser, cómo estás cableado para saber Exacto. reaccionar, ¿no? Y, Así es. y bueno, ¿desde dónde viene todo esto? Viene desde el principio, como te comentaba. De hecho, hasta la Biblia lo maneja de cierta forma, ¿no? En el Génesis 2:15, por ejemplo, dice la Biblia, y lo cito, Yahvé tomó pues al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y no habla del hombre como especie, porque en el español decimos el hombre para referirnos a la especie humana, ¿no? Sino habla del hombre, del ser masculino. De hecho, en el hebreo es ish, hombre, y es Ok. ish, mujer. Entonces ahí habla del ish. Y, ¿y qué significa eso de cultivar y cuidar, no? Quiere decir que nos está poniendo en el planeta, en la Tierra, para que lo trabajemos, pero para que lo cuidemos. Y Y Oscar, perdón, ¿eh? Y no es opcional, o sea, Dios, como dices tú, Dios nos puso para que lo cultivemos y lo cuidemos. Es decir, no es de que si quieres, ¿no? O sea, es ya que estás como un mandato, una responsabilidad, que ya desde, como dices tú, desde el libro del Génesis, el Señor nos está dando una indicación, ¿no? A nosotros como varones. exacto. Sí, ¿y qué significa eso de cultivar y cuidar? Pues es trabajo, ¿no? Pues trabajar, sí. Trabajar. Es, Y entonces, ahora fíjense lo que pasa, ¿no? Todavía en este momento, ni el hombre ni la mujer pecaban. Porque de hecho, esto que acabamos de leer fue el Génesis 2:15. En el Génesis 2:18 dice, después dijo Yahvé, no es bueno que el hombre esté solo. Haré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Entonces, no quiere decir que Dios nos puso a alguien para que le deleguemos la chamba. Más bien nos mandó a alguien que nos complementa. exacto. Eso es bien, bien interesante, ¿no? Y ya después pecaron. Entonces yo también recuerdo que esa persona que te comentaba al principio, que decía que llevaba el chivo a su casa y que su vieja se hiciera bolas, él todavía decía, no, dice, yo ya sufrí ese castigo cruel, el de ir a trabajar. Dice, yo ya quiero estar el sábado en mi casa dormido y que nadie me moleste. O sea, veía el trabajo como un castigo. Y en ese momento, cuando Dios nos da el trabajo de cultivar y cuidar, ni siquiera había pecado el hombre, entonces ¿por qué lo iba a castigar? No había razón para un castigo. Entonces eso es más que un castigo, o sea, no, más bien no es un castigo, es una bendición el trabajo, porque el trabajo te hace que te realices, ¿no? Y precisamente aquí yo hago una reflexión, y no sé si tú lo has hecho, Julián, en algún momento, pero dice Dios, primero pone al hombre a que trabaje y después le da a la mujer. ¿Qué significa esto? Y es de que primero como hombres, y sobre todo, digo, para si algún soltero está viendo este video, primero como hombre, es importantísimo que sepan proveer, es decir, trabajar para proveer, y después pensar en mujer, después pensar en casarse o lo que sea, ¿no? Entonces, no sé tú qué has reflexionado sobre esto. Sí, definitivamente digo, los que tenemos conciencia de la parte que nos corresponde, de repente nos ponemos a pensar eso, ¿no? Yo muchas veces me ponía a reflexionar cuando estaba soltero,
y decía, no, hombre, pues si no, si yo solo no me mantengo, o sea, ¿cómo estoy pensando en mantener a otra persona, ¿no? ¿qué, qué dignidad le voy a dar? Y por otro lado, ¿qué vida le voy a ofrecer, ¿no? Entonces, esa parte para mí sí era importante, ¿no? Y recuerdo muy bien que cuando fuimos a las pláticas prematrimoniales nos hicieron hacer un ejercicio muy sencillo que nos decían, a ver, calculen sus gastos de telefonía. ¿Cuánto creen que van a pagar de luz? ¿Van a vivir en casa propia o van a rentar casa? ¿Cuánto van a pagar de renta? ¿Cuánto va a ser? Y era un ejercicio así bien completísimo, ¿no? Decías, oye, de veras, sí es cierto. Y luego preguntas adicionales. ¿Y si te enfermas? Ujú. ¿Y si esto? ¿Y si se te descompone el coche? Si tienes gastos imprevistos de que te asaltaron y te quitaron la cartera y ya no hubo chivo. O sea, ¿qué vas a hacer, no? O sea, entonces esa parte es súper importante. Yo creo que sobre todo los solteros, que son los que de alguna manera estén, a lo mejor algunos de ellos hasta pensando en casarse, pues lo reflexionen, ¿no? Porque ya estando adentro, digo, debemos de ser bien conscientes que como hombres tenemos una responsabilidad muy definida y que pues pues ahora sí que es un mandato de Dios, ¿no? O sea, no es una cosa inventada por X núcleo social o porque nuestros ancestros así lo hacían, sino porque ya es algo que Dios nos está delegando a nosotros como varones. Exacto, exacto. Eso es bien, bien interesante. Ahora, los que nos están escuchando son principalmente casados, ¿no? Y ya saben de lo que estamos hablando. Y hay muchos hombres en este momento que están teniendo, por la situación económica que nos está tocando vivir, porque sabemos que el país quizás no va tan bien y que ahora con la pandemia se perdieron muchas fuentes de empleo y que ya a lo mejor el dinero que podemos llevar a la casa ya no es el mismo, pues hay quienes empiezan a cuestionar su masculinidad, ¿no? Por esto precisamente, porque esto toca las fibras sensitivas más profundas del corazón del hombre, ¿no? Precisamente por eso, porque estamos hechos para trabajar y estamos hechos para proveer. Sin embargo, ahora que las mujeres pueden trabajar, y no digo que esté mal, o sea, eso sí quiero aclararlo, no digo que está mal que las mujeres trabajen, sino lo pongo en el contexto de decir, ahora que las mujeres trabajan y que pueden llevar recursos para ellas mismas, y que el hombre en algún momento puede sentirse desplazado de su rol de proveedor, el mundo del hombre empieza a ponerse de cabeza y de pronto ya no sabemos ser hombres. O sea, sentimos que ya no sabemos ser hombres. Y esto es muy, muy crítico y es muy difícil porque en general en la sociedad a nivel mundial el hombre en realidad ha dejado de saber cómo ser hombre, precisamente por cómo el mundo ha estado cambiando, ¿no? De hecho, hay una película que se llama Difícil de romper, en el que tocan este tema, ¿no? Donde dicen, bueno, pues ahora que las mujeres ya podemos proveer, ahora que las mujeres ya trabajamos, y ahora que los hombres dejaron de ser nuestros héroes y nosotras somos nuestras propias heroínas, pues el hombre queda de lado, ¿no? El puro tráiler de la película, que lo pueden buscar en YouTube, el puro tráiler de la película, o sea, dice demasiado y es algo de 2 minutos, ¿no? O sea, es impresionante. No sé si tú has tenido oportunidad de ver esta película, Julián, pero si no, te la recomiendo. Difícil de romper. Difícil de romper. No la he visto, pero me voy a poner a buscarla. Pero sí es sumamente importante esta parte que comentas, pues, o sea, de repente caemos como en un hoyo donde se nos vienen una serie de situaciones, y bien lo dijiste, o sea, ahorita vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados, en donde puede llegar a pasarnos a más de alguno que nuestra situación o nuestra capacidad de proveeduría se vea muy limitada, y entonces eso puede hacer que también nosotros caigamos en frustraciones, ¿no? Y frustraciones muy personales, que puede llegar a afectar hasta a nuestras esposas por nuestro mal carácter que tengamos en ese momento, o porque simple y sencillamente
el dinero le generamos una importancia que a lo mejor no debimos de haberle dado más de lo que realmente necesitaba, pero bueno, o sea, Sí, son otras situaciones. fíjate, una reflexión ahorita. Estamos hablando de la proveeduría, estamos hablando de ser proveedores y nos estamos enfocando en algo específicamente que es la parte material de la proveeduría. Exacto. Y es que la proveeduría, o sea, de lo que debemos de proveer en nuestra casa, y perdón por la redundancia, se divide en tres partes principalmente. Una que es la parte material, otra que es la parte emocional y otra que es la parte espiritual. Y quizás todos los hombres, por cuestiones naturales y por cuestiones así como muy lógicas, nos enfocamos en la proveeduría material, ¿no? Uh-huh. Pero ¿y qué onda con las otras dos? Exacto. Inclusive yo me atrevería a hacer una pregunta ahorita de reflexión para nosotros, digo, para ti, para mí, y también para quienes nos escuchan, y que nos hagamos la siguiente pregunta. Y voy a dar quizás unos 10 segundos para que se la respondan. ¿Estoy siendo un buen proveedor? Chanclas. O sea, cuando yo me hago la pregunta, automáticamente y de manera natural pienso en las cuestiones materiales. Sí, pero como bien dices tú, o sea, no es solamente la proveeduría material, o sea, está la parte emocional, ¿no? Porque yo puedo ser un buen proveedor material, pero ahorita me entra la pregunta, ¿y lo emocional? Exacto. ¿Y lo espiritual? Y lo espiritual. Bueno, ¿qué te parece si primero damos una redondeada a la parte material y luego brincamos a esas otras dos áreas escabrosas? ¿Te parece? Va, échale. ¿Qué incluye la proveeduría material? Pues bueno, obvia y lógicamente la alimentación, ¿verdad? ¿Y esa alimentación cómo tiene que ser? Pues tiene que ser suficiente, tiene que ser balanceada, tiene que ser en tiempo y forma, ¿verdad? Rica en nutrientes, Rica en nutrientes, sí, o sea, que haya proteína, que haya fibra, que haya vitaminas y minerales, o sea, verduritas, verduritas, sí, sí, sí. frutas y verduras, Oye, no es comercial. como lo comentábamos antes, ¿no? O sea, que no pensemos que estamos dando pato a la naranja y que terminemos dando gansito con pata. Necesito compartir. Sí. Ese es como que tenemos que estar muy conscientes de eso, ¿no? Y Sí, nosotros claro. como hombres quizás o sea, no nos metemos tanto a esa área porque eso se lo delegamos a la mujer generalmente, ¿no? Ellas son las que se Así es. encargan de ir al súper y comprar y todo eso. Pero sí tenemos que asegurar de que todo lo que se compre pues sea lo suficientemente nutritivo, ¿no? Así es. Luego otra de las áreas es el área de el vestido, por ejemplo. Por ejemplo, Exacto. si tú piensas en la proveeduría y piensas en el vestido, en la vestimenta, ¿qué pondrías tú como condiciones para que fuera una buena proveeduría? Pues mira, yo creo que tiene que ser digno, o sea, tiene que ser una vestimenta digna, ¿no? Hoy día vemos de repente cada pantalón o cada pues, indumentaria que dices, oye, ni al caso, ¿no? Y le digo yo, le pongo mucho como ejemplo a mi esposa. Digo, cuando de repente ves en la televisión que va a haber premios a los artistas y tú podrías pensar que un artista se debe presentar en el escenario, pues ahora sí, como dicen, de smoking, bien vestido, ¿no? Y de repente los ves con pantalones así, a las rodillas, rotos, camisas grafiteadas, dices, o sea, no encuentro la lógica de eso, ¿no? Sí, Pero debe ser una vestimenta digna, creo yo, ¿no? exactamente. Y digna, limpia, Limpia. la proveeduría tiene que... No necesariamente cara, o sea, porque
cualquiera podría pensar, es que mi marca es tal y si no compro eso, pues no. No, 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 o sea, hay ropa que es muy sencilla y es hasta económica y te viste perfectamente bien. Ahora sí que el hábito no hace al monje, ¿no? O sea, es ahora sí, como dicen en mi rancho, ¿no? Es la percha la que hace que portes una vestimenta con dignidad. Exacto, exacto. Es como una vez comentaba yo aquí en mi casa con mi hijo y con mi esposa, ¿no? Que fuimos a una reunión y andaba una persona de traje, pero pues, o sea, le decía yo a mi hijo, es que se ve mal porque el traje no se pone, se porta, ¿verdad? Así es. Es diferente, pues. O sea, pero aquí ¿a qué me refiero? A que no necesariamente a que el traje tiene que ser de calidad o tiene que ser muy bueno, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, sino que deje la dignidad de la persona. Y por ejemplo, aquí, si pensamos en esto de reflejar la dignidad de la persona, y quizás esto es un término que a lo mejor a muchos les puede costar trabajo entender, pero para poderlo poner de una manera clara, uso un ejemplo yo de una experiencia que tuve de una familia que yo vi en donde iban los papás y iba un muchacho como de unos 17 años, 16, y una niña que estaba empezando a entrar a la adolescencia. O sea, en ese rango de edades, ¿qué te parece? Unos 10, 11 años. Y la niña la traían vestida de una manera, pues demasiado provocativa. O sea, siendo niña, o sea, y tenía una ropa muy provocativa. Y yo decía, ¿dónde quedó lo de cultivar y cuidar? ¿Verdad? Que leíamos en el Génesis. El permitir que la hija se vista de esa manera es cultivarla. Y sabiendo que hay muchos hombres que no van a, o sea, primero, pues son muy mal pensados, ¿no? Y segundo, que no van Así a es. tener el suficiente respeto. Esa es la manera de cuidar a la hija, por ejemplo. Desafortunadamente, digo, hemos caído también en las trampas de publicidad, ¿no? Creer que el vestirte con cierta marca o de cierta forma, pues te va a dar cierta imagen. Y pues desafortunadamente lo que ha venido es únicamente de repente a deteriorar la imagen de la dignidad de la persona, ¿no? Es correcto. Bueno, eso es importante con el vestido y fíjate, es uno de los aspectos. Otro es la casa. Hay que dar una vivienda digna. Y la vivienda digna, ¿qué significa? O sea, no significa comprar una casa en el fraccionamiento más caro. Ahora que Así están muy de es. moda las torres aquí en Guadalajara, que están haciendo vivienda vertical, en la torre de la mejor zona, de la mejor, o sea, de los más caros. No, o sea, puede ser una casa chiquita, pero que permita la convivencia familiar. Es correcto. O sea, ¿qué significa? Que puede ser muy chiquita, puede tener las áreas mínimas indispensables, pero que permita que la familia llegue y se sienta a gusto dentro de su casa. Exacto. Y no solamente depende de la casa, sino también del orden que nosotros promovamos en nuestra casa. En nuestra casa. No que si llegas tú, por ejemplo, a una casa y está toda llena de triques por todos lados, apenas se puede caminar y todo eso, te van a dar ganas de quedarte allí. Y luego de repente reflexiona uno, ¿por qué anda tanto muchacho nada más Y en la ahorita calle? lo que, sí, claro. Y te voy a decir una cosa, o sea, no necesariamente, como dices tú, tienes que vivir en una colonia fifí, diría nuestro presidente, porque hasta ahí te puedes encontrar gente, pues peligrosa, ¿no? Entonces, pero, pero como bien dices tú, o sea, una casa, puede ser una casa pequeña, bien ordenada, digna, limpia y no necesariamente con los mejores lujos, ¿no? Ujú. Sí, o sea, imagínate una casa que sea una mansión donde vivan nada más 3 personas, ¿qué convivencia o va a proponer o va a estimular, ¿no? Pues va a ser puro por WhatsApp, porque, oye, pues sí, déjame exagerarle, ¿no? Mi papá anda en el campo de golf, ¿verdad? Entonces, de aquí a que voy y lo busco, pues mejor le mando un WhatsApp. O sea, pierdes la relación humana ahí. Sí, sí, sí. Y mira, lo acabas de decir.
me acordé precisamente de algo, que tenía yo un compañero de la prepa que un día se ofreció a prestar su casa pues para que hiciéramos ahí, como dicen, la reunión de despedida, ¿no? De la generación. Y entonces recuerdo que pues nos repartimos, ¿no? A ti te toca esto, aquello. En ese momento, pues yo no tenía en qué trasladarme y recuerdo que le marqué a su casa, pues para pedirle el favor que al primero que llegara, pues que le dijera que pasara por mí, ¿no? Y me contesta su abuelito y me dice, fulano, no, dice, pues está hasta el otro lado de la casa. Y yo me pareció así como chiste, ¿no? Dije, no, pues el señor a lo mejor se le hace que está lejísimos, ¿no? No, ¿sabes qué? Necesito ir a buscarlo porque sí está hasta el otro lado de la casa. Y no, hombre, pues, ¿qué te platico? Que cuando llegué a la casa, pues sí, yo dije, no, pues sí, para ir a buscarlo hasta el otro lado, está complicado, pero bueno, es una anécdota, ¿no? Bueno, pues sí, o sea, finalmente una casa muy cara, muy grande y todo eso, y que Sí, puede no estimular la convivencia de la familia. exacto. Otra de las áreas es el transporte. Y el transporte, volvemos al mismo punto, no necesariamente tiene que ser que todos tengan carro, ¿no? O que todos tengan carro del año, o que el carro sea de lujo. O sea, el transporte, pues que le proveas a tu familia una manera digna de transportarse, que bien puede ser el transporte público, ¿no? Pero que Sí, sea claro. nada más. Y también, Oye, perdón, que sea un coche de 4 ruedas, ¿no? ándale, un coche de 4 ruedas, exactamente. El del logo, ¿no? Que tiene 4 ruedas. No, sí. Oye, y ya por último, en la parte material es el esparcimiento. También se tiene que Sí, promover el esparcimiento. ¿Qué quiere decir? Sacar a la familia del lugar en donde siempre están y llevárselos a otro lugar en donde puedan convivir de tal manera que tú como padre de familia puedas hablar directamente con el corazón de tus hijos, ¿no? Que puedas así es. llegar y hablar con ellos a ese nivel. Porque si no, la convivencia en la casa todos los días o en el mismo lugar todos los días se vuelve como aquel comercial, ¿no? Es pan con lo mismo. Así es. Todos los días es pan con lo mismo. Entonces, pues no, o sea, eso no ayuda. O de repente llegábamos a distorsionar el concepto precisamente de las vacaciones o el entretenimiento familiar y pensábamos que eso solamente lo podíamos hacer en la playa o yéndonos a otra ciudad o yéndonos a otro país, ¿no? Y lo único que realmente hacíamos cuando íbamos a la playa era salirnos en la noche y a reventarnos en la discoteca. Y pues obviamente eso no promovía en absoluto pues, la interacción familiar, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. Y de hecho, precisamente en esta parte material hay ciertos riesgos que tenemos que evitar, ¿no? Uno es la provisión en exceso. Y para sí, no andar tanto allí, les recomiendo la película de Nosotros los Nobles, ¿no? Película mexicana, muy chistosa, pero deja una gran enseñanza. Deja sí, una por gran supuesto. enseñanza. Entonces, recomendado también así, ahora sí, casi, casi como tarea, ver la película de Nosotros los Nobles, ¿no? De qué es lo que pasa cuando hay provisión en exceso. Y Así hay, es. hay otro riesgo que es la esclavitud para proveer. ¿Qué quiere decir? Que el hombre se preocupa tanto por proveer que se olvida de que tiene una familia. Y entonces la familia termina viendo al señor que provee, pero no al papá, no al padre de familia, ¿no? Entonces se vuelve una persona extraña, nada más. Al que está obligado a llevar el dinero a la casa y pues ahora sí que trabaje las horas que tenga que trabajar, ¿no? Exacto, exacto. Entonces eso está malo. Ujú. Trabajo en exceso. Sí, sí, porque lo importante de eso es el padre de familia. No, no tanto, o sea, claro que el rol de ser el proveedor es importante, pero más importante es el rol de ser padre, ¿no? Por ejemplo, Así de es. ser el esposo. También hay otro riesgo que es el orgullo, la envidia, ¿no? De repente vemos gente que, ay, su vecino puso una sala de cine en su casa, ¿no? Y qué envidia, ¿no? ¿Y por qué yo no? Si yo tengo un mejor trabajo. Entonces, ahí va el tarjetazo, pero yo tengo una igual, ¿no? Y terminan viendo películas de Cantinflas en blanco y negro, pero tienen sus...
Es muchas veces irracional lo que se hace por cuestiones de orgullo, por cuestiones de envidia. Así Otro es el temor o la preocupación por el futuro. Y yo digo, claro que se tiene que hacer planeación, claro que tiene uno que buscar la manera de que su familia esté bien ahorita y esté bien después, pero que no se convierta en un temor irracional que evite precisamente que el dinero que estamos ganando ahorita se invierta ahorita en la familia y no que se guarde para el futuro, que un futuro que quizás nunca va a llegar, ¿no? Así es. No, no, Porque luego caemos en la tacañería, ¿no? De ir acumulando en exceso y al final, pues ahí se acumuló y ya cuando realmente pues lo necesitabas, pues ya vino la huesuda por ti y ya ahí se quedó, sí, sí, y ¿no? lo guardaste para qué, pues para que se lo ¿Y truenen. para qué lo guardaste? Exacto. Exacto. Así es. Lo guardaste para un muy buen funeral. Exacto. Oye, Para que se peleen todos por la herencia. exacto. Oye, el otro riesgo es la escaparse de la provisión. ¿Cuántos hombres, por no asumir su responsabilidad, dejan a la esposa sola? Sí, sí, La sí. dejan a la familia, ¿no? Y la esposa se tiene que hacer pelotas, o sea, ¿dónde está el hombre que iba a proveer, no? Porque la mujer, de manera natural, desde el momento que se casa, tenga profesión o no tenga profesión, trabaje o no trabaje, de manera natural espera que el hombre provea. Es instintivo para ellas. ¿Y dónde está el Así hombre es. que le iba a cuidar, no? Que iba a proveer para ella? O hay quienes, allí están, pero pues si la esposa trabaja, pues que la esposa se haga bolas, ¿no? Fíjate que es un tema, desafortunadamente muy actual, Ujú. ¿no? Digo, yo de repente me he visto así en reuniones de amigos y no falta quien toque el tema, ¿no? Oye, ¿tú le das dinero a tu esposa? Y la mayoría así dices, no, yo no. Le doy lo necesario, yo le compro, pero no le doy dinero. O sea, es muy raro la persona que dice, sí, sabes que yo llego y el sabadito le doy lo que le tengo que dar, ¿no? Pero aquí me gustaría puntualizar esta parte, Oscar, porque ahorita que tocabas lo del libro del Génesis, en días pasados también yo en mi tema comentaba que cuando leías en alguna ocasión me tocó reflexionar esa parte que decía, y se separará el hombre de su padre y su madre y se unirá a su esposa y serán uno solo. Y cuando hablamos de ser uno solo, estamos hablando también de compartir la parte material y bien dijiste, y la parte emocional y la parte espiritual también. Entonces, de repente como que nos encajonamos en un egoísmo propio, como que pensamos que lo que generemos materialmente debe ser únicamente para mí, ¿no? Y así lo dicen muchos varones, desafortunadamente me ha tocado escuchar que dicen, no, lo que yo hago es para mí, lo que ella trabaja es para ella. Y ya si planeamos algunas vacaciones, bueno, yo pago, ¿no? Pero ese tipo de cosas como que me parecen muy egoístas, ¿no? Porque siento que nosotros como varones, digo, nadie estamos exentos que el día de mañana un infarto nos quite la vida y entonces, ¿de qué te sirvió estar, volvemos al tema, ¿no? Acumulando tu propia riqueza sin compartirla con tu esposa cuando se supone que sean uno mismo, ¿no? En las buenas, en las malas y en todas. Entonces, en las ojo con deudas eso. y en las cuentas del banco. Sí, ahora sí que en todo, dice, cuando te casas dicen en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso. Entonces, Exacto. ¿dónde quedamos? Sí, ¿No? sí, no, digo, en mi caso, por ejemplo, o sea, todo lo que yo gano es para la casa, ¿no? Todo, todo, todo. Mm, No me guardo nada así, que sea solo para mí y tú hazte bolas, ¿no? O sea, yo todo, todo, todo. Mi esposa trabaja y si en algún momento hace falta o ha llegado a hacer falta, ella claro que también colabora, ¿no? Pero digo, yo como proveedor, en la proveeduría material, yo es todo, o sea, el 100%. Ahí sí no les escatimo, menos les escatimo en comida y en salud. muy bien. Muy bien, bueno, Estrellita. Estrellita. Oye, Estrellita. Oye, no,
Moviéndonos entonces ahora a la siguiente área. Es la primera área escabrosa, ¿no? El área emocional. Sí. O sea, ¿sabías que somos proveedores emocionales también para nuestras familias, especialmente para nuestras esposas? Debemos de ser, digo, lo hemos comentado muchas veces aquí en los temas de factor hombre, debemos de ser el medio de apoyo y brindar esa fortaleza, ¿no? Como varones. Exacto, exacto. Pero fallamos, de repente fallamos. No, y digo, claro, o sea, nadie es perfecto, ¿no? En este planeta, en este mundo. Mm. Pues déjame te platico, mira, el área emocional tiene cuatro subáreas, ¿no? Las voy a mencionar rápido. Seguridad, afecto, entendimiento y tiempo. Seguridad, vamos a hablar de seguridad. No estoy hablando de poner un carro blindado para nuestras esposas, no estoy hablando de tener una casa con cámaras por todos lados y un sistema allí conectado con la policía para que si algo pasa llegue. No hablo de esa seguridad. Hablo de la seguridad que tienen nuestras esposas y nuestros hijos, de que siempre vamos a estar ahí para ellas o para ellos. De que pueden contar con nosotros. En cualquier situación. En cualquier situación, así es. Exacto. Fíjate, hubo una encuesta que hicieron en Estados Unidos. Ya ves que allá hacen muchas encuestas estadísticas y todo, ¿no? Hicieron una encuesta a cierta cantidad de mujeres, ¿no? Y hablaron precisamente de este punto, ¿no? De la seguridad. Y le preguntaban a las esposas que qué era lo más importante para ellas. Y ellas decían, la seguridad de que mi esposo esté conmigo, de que me va a apoyar y de que yo voy a contar con él para que me apoye en el caso de que algo me pase. Y entonces, inclusive algunas esposas decían, puedo enfrentar la pobreza, puedo enfrentar perder la casa, podría tener días sin comer, pero con la seguridad de que mi esposo está conmigo. Fíjate qué grueso. Sí, Y muchas veces nosotros como hombres estamos buscando siempre proveer cuestiones materiales, dinero y todo eso para que la esposa se sienta segura, ¿no? Pero no estamos en la casa, no estamos con ella, no cuentan con nosotros. Y cuando se supone que deben de contar con nosotros o que vamos a estar allí, que es el fin de semana, muchos hombres se van con los cuates, se van de borrachera, ¿verdad? Regresan, pues quizás no muy bien. Entonces, ¿qué seguridad tiene la esposa? Eso es lo gacho, ¿no? O sea, puedes tener como que la tranquilidad de que económicamente no, a lo mejor no te va a hacer falta nada, pero no puedes tener como la certeza de que puedes contar con el apoyo de tu pareja. Y eso está más feo. Y eso es importantísimo que los hombres tengamos en cuenta, ¿no? La otra parte es el afecto. Y déjame te hago una reflexión. O sea, a raíz de que supe esto, no solamente me observé a mí, sino que también de repente observo a otros, ¿no? No vas a decir que criticón, pero sí. Estábamos en una reunión y están las señoras acá en la plática, por ejemplo, y llega uno de los esposos. Y llega, saluda a todo mundo, y si bien le va a la esposa, es la última que saluda. Y eso es importantísimo para las mujeres, ¿no? O sea, que sus esposos la tengan en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia es de que lleguen y pues sí, quizás digas, qué óvole, qué óvole, qué óvole? Llego, saludo a mi esposa de una manera digna, con mucho cariño, y después ahora sí me pongo a saludar y cotorrear con los demás. O si no se puede porque realmente la cosa, o sea, está muy difícil, pues por lo menos de lejos y cerrarles un ojo, ¿no? Cerrarle un ojo a tu esposa. Oye, ¿qué óvole? Sí. No, pero es lo primerito. Luego ya después cotorreas, ¿no? Ese tipo de afecto. O por ejemplo también se usa mucho de que, oye, gorda, ¿verdad? Yo hago una pregunta. ¿De qué es de lo que más se quejan las mujeres de su físico? De que se ponen gordas. Y se lo dices de cariño, pues estamos... No, pues, oye, qué hermosa estás, oye, bonita, oye, qué bien te ves, o sea, exacto.
pero que sea sincero, o sea, porque las mujeres también son bien agudas para detectar cuando algo es realmente sincero o no, ¿no? Pero, o sea, que sea algo realmente válido, ¿no? O sea, el afecto que se le tiene a ella, tratarla bien, abrirle la puerta del carro, o sea, ese tipo de detalles son importantes para ellos. Exacto. Porque luego viene el reclamo, ¿eh? Sí, de repente, oye, qué bueno eres para piropear a otras y a mí no. O sea, no, Sí, sí. digo, no me ha pasado, pues, pero de todas maneras sí, sí, llega a suceder. Ujú, ujú. Este, y bueno, o sea, la parte efectiva es importantísima en este Muy sentido, ¿no? importante. ¿De qué sirve proveer todo lo material y quizás en exceso si la parte afectiva no está bien? O sea, pues Sí, déjame sí, hacer sí. matrimonio, ¿estás de acuerdo? O sea, viven Sí, por juntos, déjame supuesto. hacer matrimonio. La otra área es el entendimiento. Y ya sé, o sea, ya sé que muchos van a decir, pero ¿quién entiende a las mujeres? ¿Verdad? Sí es cierto, o sea, está muy canijo, pero por lo menos, es el entendimiento de que nuestras esposas pasan por situaciones muy complicadas que nosotros no. Sí, sí, sí. Cambios hormonales de manera cíclica que nosotros pues no entendemos. O sea, podemos racionalizarlo, pero realmente no lo entendemos, ¿no? Entonces, por lo menos que tienen esos ciclos y que va a haber cierta temporada en la que tenemos que comprender que no se sienten bien Así es. y que van a reaccionar de manera quizás no muy grata a veces, ¿no? Entonces, por lo menos eso es lo que hay que entender, ¿no? O si nuestros matrimonios ya están más maduros, por ejemplo, nuestras esposas ya llegaron a la menopausia, está peor todavía, ¿no? O sea, todos esos cambios hormonales y que no hayan su lugar y todo eso, y ya no nomás es unos días, o sea, ya puede ser más permanente, ¿no? Entenderlo, Así o es. sea, y saber que una mala respuesta no es porque no nos quieran o no nos aprecien o lo que sea, sino porque están pasando una situación difícil y no saben cómo controlar eso, ¿no? Es correcto. Y nadie estamos exentos, pues, o sea, finalmente, pues es algo biológico por lo que hombres y mujeres pasamos, o sea, entonces hay que tener como que la cabeza muy consciente de lo que nos viene, ¿no? Sí. La cabeza fría que nos dio Dios para pensar, Así usarla de es, manera inteligente, ¿no? es correcto. Y la última área aquí es el tiempo, y es tiempo de calidad. Y ya medio lo comentamos hace ratito, ¿no? Pero es nuestras familias y nuestras esposas, especialmente nuestras esposas, necesitan tiempo. Tiempo de convivencia, no tiempo de estar juntos viendo la tele, o sea, no. Tiempo de conversación, tiempo de escucha. Las mujeres esperan que se les escuche, no que se les dé consejos. ¿Es la verdad? Así es, Sí, así es. cuando escuchas pláticas de mujeres, las mujeres se hablan y se dicen y todo eso, y ay, sí, cuéntamelo todo primero, ¿no? Cuéntamelo todo, y luego después, ay, sí, tienes razón, oye, qué gacho, ¿no? Oye, tal por cual, y no sé qué, y son empáticas en las Sí, pláticas que sí, sí. tienen. Quizás después se desbaratan en las críticas a espaldas de la otra, ¿no? Pero en el momento de la conversación son empáticas y se hallan ellas así. Y cuando ellas vienen a platicarnos, no están esperando que nosotros les solucionemos el mundo, ¿no? O la vida. Están esperando que nosotros las escuchemos y las entendamos, que seamos empáticos. Entonces, en ese tiempo de conversación, tiempo de convivencia, tiempo, ¿verdad? Es importante. No sé tú qué piensas, Julián. Sí, fíjate que dice de manera muy coloquial un sacerdote por ahí que sale en algunos videos de YouTube, ¿no? Que dice que los hombres por lo general hablamos 3,000 palabras por día, ¿no? Y las mujeres 9,000 o algo así. Dices, pues ya de entrada te das cuenta que pues a lo mejor nosotros como hombres somos como más directos, más parcos, pero sí ellas tienen una forma diferente de expresarse, ¿no? A veces necesitamos tener esa empatía como para saber escuchar. También abrir nuestros oídos
y no solo escuchar, sino entender la parte de ellas, ¿no? Ahora sí que la parte emocional de ellas. Exacto, exacto. Y es que también viene por la parte evolutiva, ¿no? Las ¿Es mujeres correcto? se dedicaban en la prehistoria a cuidar a los hijos, a enseñarlos a hablar Así es. y platicaban mucho mientras recolectaban frutos. Mientras que el hombre iba por la presa y si te ponías a cotorrear se te iba a la presa, ¿no? Entonces era lo Así es. indispensable. Entonces, todo eso tiene que ver, ¿no? Así Bueno, es correcto. la última área es la área espiritual. Y yo creo que es la más canija para nosotros que somos hombres. Y Es la parte, sí, perdón. perdón, Oscar, te interrumpí. Yo creo que es la parte en la que estamos flaqueando todos. Sí, 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 sí. Y aunque lo sepamos, nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces, es tan importante esta área que, por ejemplo, cuando el hombre, el padre de familia, es el primero que se acerca a Cristo, el 93% de las familias o de los miembros de las familias van a seguir a Cristo, van a perseverar. Sí, sí, sí. Cuando la madre es la primera que se acerca a Cristo, baja del 93 solo al 17%. Y cuando son los hijos los primeros que se acercan a Cristo, solamente el 3.5%. Imagínate la responsabilidad que tenemos ante Dios. Entonces, hermano, amigo que nos estás escuchando, si ya estás aquí, felicidades. Ahora date cuenta de la importancia y de la responsabilidad que tienes, ¿verdad? En esta parte espiritual. De Ahora, hecho, perdón, Oscar, te interrumpo un poquito, pero en la parte, o sea, cuando también hablamos de que vas a bautizar a un niño, también te leen así como que los compromisos prebautismales que tienen, y uno de esos es precisamente hacerte cargo de la educación espiritual, ¿no? es correcto. Ya seas padrino, ya seas padre, ya seas... Sí, sí, sí. Es Es una eso. responsabilidad, digo, no es una responsabilidad social, ¿no? Porque muchas veces ya vemos el bautismo como un requisito, ¿no? Ujú. Es una responsabilidad ante Dios, es bien importante. Así es. Bueno, ¿qué cosas debemos hacer en la parte espiritual para cumplir el mínimo indispensable, ¿verdad? Primero, dar un buen ejemplo, ¿verdad? O sea, nosotros somos un reflejo de Jesucristo en nuestras familias. No somos Jesucristo, o sea, no somos infalibles nosotros, nos vamos a equivocar un chorro, pero sí dar un buen ejemplo. O sea, que cuando ellos nos vean a nosotros, vean lo importante de Dios en nosotros, que podamos, que lo reflejemos bien, ¿no? Y yo, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees, Julián, que dar un buen ejemplo a nuestras familias es la mejor manera de influenciar a nuestras familias? Sí, por supuesto. Sí, 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 definitivamente. O sea, yo lo recuerdo muy bien con mi papá, o sea, cuando mi papá se convirtió, o sea, nos cambió nuestra percepción como hijos del padre que teníamos. Y lo he dicho mil veces. Y entonces, como que ese ejemplo te arrastra también a ti, ¿no? Claro. Entonces dices, bueno, si mi padre es capaz de hacer eso, pues yo también, o sea, ¿por qué no? ¿Verdad? Pues fíjate, Julián, que no, fíjate, no es la mejor manera. El ejemplo no es la mejor manera. ¿No? Es la única. O Manches. sea, Ah, ya me habías asustado. no hay mejor, o sea, es la única. Necesitamos dar un buen ejemplo. No, no necesitamos. Debemos dar un buen ejemplo. Sí, por supuesto. Otro de los aspectos es la libertad de hablar sobre asuntos espirituales. Y déjame decirte, empiezas tú en una familia que no está muy apegada a la iglesia, empiezas a hablar de cosas espirituales y ¿qué es lo primero que te dicen? No, ya llegó el padrecito, eres bien mocho, todas esas cosas ya pasaron de moda y a matar cualquier tema espiritual, ¿verdad? Ya vas a empezar. Entonces, y A se mí vuelve. me gusto como estoy. Exacto. Entonces, No, bueno, sí, nosotros tenemos que asegurar y cuidar que cuando alguien hable de cosas espirituales, se respete, se le escuche y se le oriente también, ¿no? así es. La otra es apoyarnos en Cristo, ¿no?
Porque muchas veces pensamos que Padre, el Hijo, Espíritu Santo, Señor, ahí te encargo, ahí nos vemos. Ahí te encargo, o sea, le estás delegando tu chamba a Dios, ¿no? Si Dios te puso aquí para algo, ¿verdad? Pero claro, pues tienes que apoyarte en Cristo, tienes que pedirle consejos, tienes que orar, tienes que ver cuál es la mejor manera de hacer las cosas, no nada más, ahí te encargo, o dejarlo como popularmente se dice, a la buena de Dios, ¿no? Ahí se va. Entonces sí hay que apoyarse en Cristo, no delegarlo. Exacto. De repente se nos olvida que también debemos de dar gracias y de que debemos, o sea, ser agradecidos y hasta de humildemente solicitar también su perdón, ¿no? Exacto. Otro de los aspectos es promover la lectura de la palabra de Dios. ¿En cuántas casas, primero, en cuántas casas no hay Biblias, por ejemplo, ¿no? Y si las hay, están de adorno. Y por estar de adorno, se llenan de polvo. Entonces, de nada sirve tenerlo. Claro. Es como que nos dicen algo, nos entra por un oído y nos sale por el otro. De nada sirve, ¿no? Pues hay que promover la lectura de la palabra y hay que asegurar que se hace, ¿no? Yo en algún momento, cuando a mí me invitaban a tomar clases de Biblia, y yo, pues la verdad sí me resistí un rato, ¿no? Porque no le veía el sentido. Y qué tonto estaba, pues, pero no le veía el sentido. Hasta que en un momento, no me acuerdo qué conversación tuve con mi hijo que estaba chiquito. Y yo dije, chanclas, pues, ¿cómo lo voy a orientar? Y le dije algo que, basándome en lo que yo sabía, y que creo que no estuvo mal la respuesta, pero me sentí como un ciego guiando a otro ciego. Entonces dije, no puedo estar así. Y ya me metí a estudiar clase de Biblia y ya me aventé 3 años y medio y ya me di cuenta que los 3 años y medio son la introducción. Porque es demasiado profunda la Biblia, ¿no? Pero hay que promover la lectura de la palabra. Y finalmente, pues hay que ser el líder espiritual en nuestra casa. ¿Cómo empezar a ser el líder espiritual en nuestra casa? Pues es, para empezar, hay que ir a misa con ellos. No hay que ir a misa con ellos, hay que llevarlos a misa, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces es una buena manera de empezar. Otra es, toma clases de Biblia y promueve que en tu familia tomen clases de Biblia, que conozcan a Dios. Porque si no lo conocen, pues, ¿de qué sirve, no? El simple hecho de que te sientes a la mesa y des gracias en familia ya es un buen comienzo. Exacto. Entonces, bueno, ya para redondear todo lo que hemos platicado, Julián, la proveeduría que debemos hacer como hombres es como una mesa de 3 patas. La material, que es la obvia, la emocional, que ya platicamos, y la espiritual. Si alguna de esas 3 patas está endeble o no existe, la mesa se cae. Exacto. Entonces, tenemos que tener muy presente esa parte, ¿no? Y bueno, me gustaría pues platicar cuál es el versículo para memorizar de esta semana. Y dice, en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice, si uno no provee para los suyos y especialmente para su familia, ha renegado de la fe y es peor que un no creyente. ¿Cómo ves? Dale. No. Para pensar, para reflexionar. Para reflexionar. Y es que habla de proveer, pero ya estamos hablando de proveer en 3 áreas, no nada más en la material. Sí, claro. De hecho, recuerdo una persona que decía, y se me quedó muy grabado, ¿no? Decía, mujer que no es gastalona tiene un marido mediocre. Canijo, ¿verdad? O sea que él o sea, su concepción de ser un marido no mediocre es llevar mucho dinero para que su mujer pudiera gastar todo lo que pudiera, ¿no? Entonces toda su proveeduría se centraba en esa parte. Y pues qué triste, ¿no? Porque sí, por supuesto. ¿no? Bueno, entonces este es el versículo para memorizar. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Ok. Ahora, el reto para valientes. Hay que identificar una área de la proveeduría, ya sea emocional, espiritual o material, en la que debemos de poner más atención
hay que hacer un plan para mejorarlo y ponerlo en práctica. Tomársela en serio, pues. Y si Buen reto. Y si tú crees que te va a costar mucho trabajo, pues bueno, no hay otra más que ponerte en oración, ponerte en las manos de Dios y ofrecer ese esfuerzo como sacrificio, ¿verdad? Sacrificio en beneficio. Muy bien, Oscar. Consejo, háganlo en beneficio de las almas del purgatorio, pero háganlo, ¿verdad? Así es. Luego después, ya que hayan trabajado en eso y le hayan mejorado, sigan con la siguiente y sigan con la siguiente. Muy Así bien. es. Antes de las preguntas para conversar en grupo, Julián, ¿algo que te gustaría comentar para cerrar el tema? Yo creo que en todas las áreas que comentamos, Oscar, o sea, material, emocional y espiritual, debemos de hacer a un lado nuestro egoísmo. O sea, no pensar solamente en nosotros, sino pensar en todo lo que tenemos a nuestro alrededor. O sea, como bien dijimos al principio, Dios nos puso, como dicen, en la cabina de mando, nos puso al frente de nuestras familias y debemos de no perder de vista no solamente lo material, sino lo emocional y lo espiritual, que es yo creo que es la base de que crezcan entre buenos valores y principios tus familias y las personas que te rodean. Muy bien, tienes toda la razón. Muchas gracias, Julián. Al contrario, Oscar. Las preguntas para comenzar el grupo, dice, ¿en cuál de las 3 áreas de proveeduría tengo más carencias? ¿Y qué voy a hacer para cubrir esas carencias? O sea que las preguntas para comenzar el grupo son como un previo al reto de valientes. ¿Estás de acuerdo? Completamente de acuerdo. Muy bien, muy bien. Bueno, Julián, entonces te invito a que nos pongamos en oración para dar gracias a Dios por la plática de hoy. Sin antes haberte dado las gracias por haber participado conmigo el día de hoy, para compartir. Gracias, Oscar. Al contrario, me siento muy agradecido. Gracias por esta mañana, porque pues, de alguna manera Dios nos permite estar compartiendo temas interesantes, ¿no? Como este. Muy bien, gracias, Julián. Entonces, bueno, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por el aprendizaje que hemos tenido el día de hoy. Te pedimos tu ayuda para que nos ayudes a identificar claramente cuáles son esas áreas más críticas que tenemos de carencias en la proveeduría, que debemos estar haciendo en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Ayúdanos a identificar cuáles son las más necesarias, cuáles tienen prioridad y sobre todo ayúdanos a ver la mejor manera de poder proveer para que nuestras familias estén mejor, tengan las mejores condiciones también para acercarse a ti y seguirte, Señor. Papá, tú eres el mejor proveedor que puede existir y te pedimos que nos enseñes a ser buenos proveedores como tú, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y por intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Julián, nuevamente muchas gracias. Amigos, hermanos, que tengan buen día, que tengan buen fin de semana y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Vámonos a grupos. Vamos a grupos.